Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar con un invitado muy especial, con Eduardo, hermano. Bienvenido a la Traffic House. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cómo va todo? Muy bien, excelente. Contento de Bueno, estar aquí compartiendo contigo. súper. Bueno, aprovechando este paso tuyo por Cali y bueno, contame, como en qué andas estos días. Bueno, pues estos días aprovechando que estamos en épocas festivas, he venido a compartir con la familia acá en el valle que tengo aquí mi madre. Pues he estado también haciendo unas diligencias y demás por aquí en la zona y pues obviamente trabajando, visitando algunos proyectos también inmobiliarios. Súper brutal. Bueno, con Eduardo vamos a estar hablando de tráfico especializado, vamos a enfocarnos en bienes raíces, ya que es donde está su mayor expertise. Ujú. Para que se hagan un poco idea, Eduardo y yo también somos socios en un proyecto que es el Efecto Tsunami, donde realizamos lanzamientos inmobiliarios masivos. Entonces, él tiene gran experiencia en bienes raíces y es algo que el tráfico y los bienes raíces combinan mejor de lo que la gente cree. Totalmente. Listo, entonces vamos a estar compartiendo esa experiencia. Así que bueno, Eduardo, la primera pregunta es, ¿cómo terminaste en el mundo del tráfico? O sea, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo conociste? ¿Cómo supiste que el tráfico existía? Bueno, todo empezó empezó en Bilbao, en España, en el Ok. norte de España. Eso fue hace, mierda, me hace recordar muchos años, me hace sentir mayor y todo. Pero eso fue hace como, yo diría que unos 9 años, más o menos, Ok. 9 años que empecé en el mundo del marketing digital. Y fue con una amiga que me invitó a un curso que estaba por aquel entonces impartiendo Google, que se llamaba Google Actívate, y lo impartió de manera presencial en una universidad pública del País Vasco. Y pues yo llegué allí a escuchar tema de tráfico, la verdad la primera vez que yo llegué a escuchar de tráfico, en aquel momento hice amigas con otro chico que ya llevaba más tiempo en el tema del marketing y yo me quería ir. Yo me quería ir porque cuando empezaron a hablar de métricas, que CPL, costa por clic y todo este tema, yo me quedaba como que esto no es mío, yo no entiendo nada, fue mi primera toma de contacto y literal me quería ir, no entendía nada, esa fue como mi primera toma de Ok. contacto y gracias a que ese amigo literal me obligó, me dijo, no, quédate, 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 es que finalmente me enrolé en el mundo del tráfico. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas ya como en esta dinámica? En la dinámica enfocada en lo que es el sector inmobiliario, ya alrededor de 6 años más o menos. Ok. Bueno, ¿y por qué decidiste, de dónde nace eso de, bueno, voy a dedicarme al sector inmobiliario? Me imagino que, y yo le quiero apostar a algo, yo le quiero apostar a que del sector inmobiliario no hablaron en esa charla en la que fuiste. No, para nada, fue solo métricas y métricas y más métricas. Entonces, ¿cómo llegaste a enfocarte ya en el sector inmobiliario como tal? Mira, cuando yo llegué a Colombia, hace hoy para 5 años que llegué a Colombia, conocí al que actualmente es uno de mis socios, aparte de ti. Mi primer socio acá en Colombia se llama José Luis. Junto con él tenemos una agencia enfocada al marketing inmobiliario. Cuando yo lo conocí a él, él ya llevaba alrededor de 7 años con su agencia y de esos 7 años, los últimos 3, 4 los llevaba enfocado al sector inmobiliario. ¿Y por qué el sector inmobiliario? Normalmente cuando tú tienes tu agencia de marketing digital y tienes tus clientes, pues obviamente uno siempre como agencia está buscando pues tener un cliente que permanezca el mayor tiempo posible contigo, ¿no? Para mes a Sí. mes y no estás todos los meses buscando y captando nuevos clientes. La ventaja de enfocarte al sector inmobiliario es que cuando tú coges a un desarrollador, tú arrancas un proyecto que está desde el lote, los planos, hasta que finalmente vendes el último apartamento, perfectamente puedes firmar un contrato de permanencia por 24 meses. Ok. Entonces agarras un cliente que va a estar contigo por 2 años, ya Sí, ese claro, estrés. Entonces, principalmente por eso nos enfocamos al sector inmobiliario. ok, Y segundo, porque es donde más riqueza se genera. Yo he claro, leído libros mucho de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki habla mucho que la mayor cantidad de gente adinerada en el mundo se ha creado el sector inmobiliario. Entonces, totalmente. esas dos creencias hicieron match en mí y dije, no, vamos a darle con todo al sector inmobiliario. Ok, perfecto. ¿Y cuál ha sido como la experiencia más gratificante que has tenido haciendo tráfico en el sector inmobiliario? Mira, en la agencia nosotros creemos que el hecho de poder ayudar a que las familias puedan adquirir su primera vivienda, eso es muy gratificante. Ok, El hecho de que gracias a nuestros anuncios, que alguien termine haciendo clic, termine dejando sus datos y termine comprando una vivienda, eso indirecta o indirectamente, pues estamos siendo parte de ese sueño de las sí, familias a que adquieran su propia vivienda. Creo que
eso es algo muy gratificante para nosotros. Y luego ya desde la parte más individual, que estás ahí como el nerd ahí con tu pantallita que nadie te dice nada, es el hecho de ver cuando una campaña funciona, cuando estás experimentando, Sí, sí. pues creo que es una profesión muy gratificante porque no necesitas que te den la palmadita de, hey, haces un buen trabajo, sino que cuando tú ves los resultados, tú mismo te, wow, esto está funcionando, lo duplico, entonces eso es Sí, muy sí, emocionante. totalmente, brutal. ¿Y qué crees que diferencia el tráfico en el sector inmobiliario de tráfico en otras áreas, en otro tipo de negocios, como por ejemplo lo que tiene que ver con vehículos? Pues yo diría que son como, voy a responder en dos partes esta pregunta. Por un lado, desde el lado de trafficker, el hecho de que si tú tienes más recurso, pues puedes hacer más experimento. Dentro de lo que es el tráfico como tal, yo me he especializado mucho en el tema de la segmentación. Me encanta el tema de segmentar, probar intereses, grupos, y eso me encanta muchísimo. Entonces, el hecho de poder tener gran data de intereses que sí funcionan y que sí convierten, pues en el sector inmobiliario, pues el rubro que las constructoras invierten es mucho más grande. Entonces, por consiguiente, te permite más margen de maniobrabilidad y de testeos a nivel de tráfico. Yo recuerdo mucho una vez en la que Eduardo me dijo como que, ven, necesito que me ayudes a analizar unas campañas y esto, y entré yo al administrador de anuncios y tenías una campaña como con 200 intereses, o sea, era como 200 conjuntos de anuncios, cada uno con un interés. Y Sí, claro, obviamente eso requiere presupuesto. correcto. Entonces, eso Ok, es muy importante. Por ejemplo, una de las personas con las que me he capacitado mucho en esta área ha sido Vilma Núñez, ok, en la parte de segmentación, y la verdad es que es una pasada el hecho de poder, bueno, porque cuando metes todo en un popurrí, al fin y al cabo, pues no vas a saber exactamente cuál es, pero cuando puedes claro. diferenciarlos por uno, ya luego los agrupas en uno y ya le das con toda a ese grupo. Entonces, mira que la mayor ventaja de estar en el sector inmobiliario es el poder, la cantidad de inversión que destinan los desarrolladores, pues a uno como trafficker le permite coger una experiencia muy grande porque uno puede testear muchas cosas. Entonces, Ya. creo que eso es a destacar algo muy importante. Ok, perfecto. Y dentro de esas, bueno, ya hablamos de lo positivo y que ha sido como lo más difícil que has tenido que afrontar gestionando tráfico en el sector inmobiliario. Soporte técnico de Facebook. Bueno, yo creo que eso no es solo porque sea inmobiliario, eso es Sí. para todos. No, no, es broma, pero sí, esa parte ha sido tediosa, la verdad, cuando han habido temas, diría que ese sería como el mayor reto, la Ok, parte no tan buena. ¿Qué más podría decirte en el sector inmobiliario? No, yo creo que eso básicamente, creo que a todos nos afecta el tema de soporte técnico de Facebook y poco más. Quizás en algún aspecto cuando te topas con algún desarrollador que es de vieja escuela, que le cuesta innovar, que le cuesta, cree que simplemente, venga, montemos una campaña a un formulario de Facebook y con un solo anuncio quiere solucionar las ventas de todo sí, el proyecto, el intentar hacerle comprender a ese desarrollador que no, o sea, que creo que ha sido, por decirlo, no negativo, pero lo más tedioso pues de llevar ok, esos dos puntos. ok, comprendo perfectamente. Eduardo, contanos como de cifras un poco por ejemplo, claro, para tener como más contexto de este mercado y del mercado que pueden tener gestores de tráfico que estén viendo este podcast, ¿tienes de pronto un promedio de cuánto se vende en el sector inmobiliario al año? Buah, pues no tengo, me pillas así en frío, pero por ejemplo nosotros en todo el tiempo que llevamos trabajando en el sector inmobiliario hemos ayudado a vender alrededor de casi 6.000 unidades de vivienda. Ok, Entonces multiplica eso a un promedio de que el promedio de vivienda esté en 250 millones de pesos, pues saca los números. ok. Es de lo que nosotros Esos hemos son vendido. en 6 años, o sea, en Correcto, 6 años han vendido 6.000 viviendas. más o menos, sí. Bah, pues, o Y, sea, 6.000 años ustedes han vendido un barrio, más de un barrio, y diría eso que yo. solo eso representará el Ok, 0,3% de toda la tasa de mercado, la verdad. O sea que el sector inmobiliario es un sector muy próspero y entonces ok, hay de mucho de dónde sacar de ahí, la verdad. qué brutal. ¿Y cómo se negocia allí? O sea, cuando eres gestor de tráfico y quieres negociar en el sector inmobiliario, ¿cómo lo haces? Cuando buscas el desarrollador, feed, comisiones, ¿cómo se maneja ese proceso? Pues mira, inicialmente cuando nosotros arrancamos con mi socio, pues obviamente todo el tiempo era un fee. Ok, El fee puede variar dependiendo, pues obviamente, los conocimientos que tú tengas, pero puedes estar arrancando perfectamente. Si eres solo, o sea, a nivel como agencia,
Porque un desarrollador no solo va a contratar a un gestor de tráfico, Ok. porque abarca mucho más, abarca el hecho de la parte de diseño gráfico, que necesitas que elabores brochure, que si vallas publicitarias, que si salas de venta, que si render, recorridos virtuales, que si páginas web. Entonces requiere un equipo más grande. O sea, el gestor de tráfico, si bien es cierto, es lo que más le importa al cliente, que es cuánto vendí. Sí, muy bonita la web, muy bonito todo, pero cuánto vendí. Entonces, siempre sobre el gestor de tráfico recae una gran responsabilidad. Pero yo diría que si tú estás empezando, perfectamente puedes estar en 2.500.000 hasta 7 o 15 millones de pesos de fin mensual. De fin mensual, ok. O sea, es muy bueno. Bueno, 2 millones como agencia. Sí, claro. Contándolo como agencia. Sí. Y hasta 15 millones. Correcto. Ok, perfecto. ¿Y comisiones también? Comisiones, fíjate que el tema de las comisiones, pues hemos empezado a manejar ahorita con la empresa que tenemos en conjunto junto a Gabo, es donde estamos manejando el tema de comisiones. Okay. Y ya desde hace un año nosotros sí empezamos ya a quizás a nivelar, darle esa opción al cliente de decir, mira, este es nuestro fee y este es nuestro fee más comisión. Ya empezamos a meter la figura de comisiones desde que empezamos pues con nuestra empresa. Ok, comprendo, totalmente. Y bueno, vamos entonces un poco más a ese punto de la negociación porque me interesa como saber, bueno, si yo soy gestor de tráfico, estoy iniciando, quiero iniciar en este mercado, digamos, o sea, ¿crees que, o sea, es definitivamente es más difícil o definitivamente no sucede que puedas llegar solo como gestor de tráfico a una empresa, a un desarrollador? ¿Cómo lo ves tú? Yo no lo veo imposible. Okay. Pero sí los desarrolladores normalmente quieren tener todo en un solo lugar. No quieren tener dolores de cabeza contigo el tráfico, contigo el otro, contigo no. Y segundo, ellos siempre buscan es una empresa, una SaaS que esté constituida para que le emita facturas. Okay. Entonces llegar solo como trafficker, pues no digo que sea imposible, pero va a ser un poco más complejo porque luego va a necesitar otros servicios. Claro, No sé. a no ser que esté como construyendo un equipo interno. Eso sí es diferente. Eso, claro, ya, totalmente. Entonces, la parte de constituirse legalmente, ¿crees que tiene que ser vital si quieres trabajar en este Con mercado? desarrolladores sí, porque ellos necesitan su factura y todo el tema legal como tiene que ser. Ok, súper. Chévere porque ese es un tema que no hemos tocado en este podcast, que es la parte legal, la parte de constituirse legalmente, pero que es una parte bien, bien importante. Ya tendremos tiempo de abarcarlo más en otro episodio, pero cuéntame, por ejemplo, mucha gente le tiene miedo a esa responsabilidad, al hecho de decir, bueno, me voy a constituir, voy a hacer algo legal. Bueno, no es que sea ilegal, formal. pero voy a hacer algo formal. Correcto. Entonces, en el caso de ustedes, ¿cómo ha sido esa experiencia? No, pues obviamente todo es un proceso. Todo cuando empezamos desde emprendimiento, pues arrancas como persona natural y empiezas, ganas tus clientes, pero hay un momento que hay que dar el salto. Mira, algo aquí tiene que ver mucho el tema de la mentalidad. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos empezando en este tema hace como 5 años y era la creencia de decir, hay agencias que hacen igual o menos de lo que hacemos nosotros y cobran 5 millones. Y es como que romper esa barrera mental de decir, venga, yo valgo 5 millones, yo no valgo 2 millones, yo no valgo 1.500.000. Y cuando te lo crees verdaderamente y obviamente vas con tus resultados, perfectamente puedes ir a pedir ese ticket y todo fluye. Es como la primera venta. Una vez cierra la primera venta, ves que todo es creíble, pam, 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 y van llegando esos fees de mayor ticket. Algo importante a tener en cuenta, pues para ti que tú y tu comunidad en el tema de Trafficker, es el hecho que los desarrolladores le dan mucha importancia al hecho del tema de los leads calificados, sobre todo. Okay. Eso es algo muy importante para ellos y sobre todo el costo por adquisición de leads y sobre todo la tasa de cierre que finalmente cierra. Como esos 3 métricas. Venga, ¿cuánto me cuesta traer un lead? ¿Qué porcentaje de tasa de cierre y los leads calificados? Porque el equipo comercial de desarrollador puede ser tu mejor aliado o peor enemigo que te tira piedras, porque tú le puedes enviar una cantidad de leads y empiezan a quejarse de que no son calificados, que no me llegan, que llamo, y entonces empieza el gerente comercial a darte coñazos y quieren ya la pauta, la activé hoy, venga, que no dar. Entonces se puede generar esa tensión. Entonces es importante que, pues, más que volumen, calidad de leads y obviamente poder reducir el máximo el costo por lead y con eso ya tienes contento al desarrollador. Okay. Y en esa parte de tráfico, obviamente, pues acompañado de todos los demás áreas. Súper. Danos como algunos tips entonces en esa parte, ¿no? Como qué podemos hacer los gestores de tráfico para lograr traer esos leads que sean más calificados, lograr dar un mejor resultado para los clientes. ¿Qué crees tú que en tu experiencia ha aportado a que cada vez puedas traer leads más calificados? Mira, yo siempre hablo de los niveles de conciencia.
y de un comprador. Y normalmente siempre lo divido en una forma piramidal y en 3 niveles, donde en el nivel más alto siempre está la persona pues que ya tiene es consciente de su necesidad, de que yo soy consciente de que vivo en alquiler, soy consciente de que no quiero pagar más alquiler, y ese nivel de conciencia me lleva a tomar acción, de empezar a buscar apartamentos en Google o casas o lo que sea, llame si soy inversionista. Yo diría que un gran porcentaje de agencias y un gran porcentaje de personas siempre están apuntando a ese nicho de mercado, a captar leads de ese nicho. Y los desarrolladores están acostumbrados a ese tipo de pautas, ¿no? Llegamos a ese porque tiene necesidad inmediata. Pero lo que ocurre con ese nicho de mercado es pues, que llegan mucha cantidad de leads, pero hay que hacer una gestión brutal de llamar, seguimiento, para poder sacar los que verdaderamente terminan comprando. Entonces, lo más ideal es pues educar a la gente. Yo siempre digo, educa a la gente. La educación es la clave fundamental. Entonces, muchas veces como gestor de tráfico, tú tienes que ya hacer un papel de coaching con tu equipo, con el equipo comercial del desarrollador, para explicarle, venga, ustedes deberían como sacar la información a ellos para ayudárselas a plasmar en papeles de los problemas del avatar, los dolores, y hacerles entender como, mira, toda la información que ustedes ya cuentan diariamente en la sala de ventas, pues ¿por qué no la conviertes en ebooks? ¿Por qué no la conviertes en pequeños videos de 30, 40 segundos y empezamos a pautar directamente ahí videos de segmentación, campañas de alcance para esa gente que ya ahora sí interactuó? Ahora sí le mandamos una campaña de registro, y eso nos va a permitir pues unos leads mejor calificados. Ok, brutal. Bueno, ahí ya están viendo, eso sí lo hemos hablado, es la importancia de calentar a la audiencia, la importancia de estar siempre en un proceso y que no todo es venta, 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 sino que realmente hay que hacer procesos mejores establecidos. Total, y el hecho de, por ejemplo, en el poder implementar a los desarrolladores, el hecho de que presenten su proyecto de manera online y apostar sobre todo a nichos de afuera, sí, porque unos buenos nichos aquí, hablando de hacks, por así decirlo, en Australia. Australia es un muy buen nicho para conseguir leads calificados latinoamericanos que inviertan en Colombia. Okay. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en Australia? Tú para entrar de forma correcta en Australia, yo diría, voy a decir una cifra a lo loco, bueno, el gran porcentaje del país de Australia vive es de la educación. Esa es una de las principales fuentes de ingresos de Australia, la educación internacional. Entonces tú llegas a Australia y es muy fácil capitalizarse en Australia, pero muy fácil. Tú puedes, por ejemplo, trabajar en Uber y trabajar 8 o 10 horas al día y sacarte $1,800 a la semana. Okay. Entonces el colombiano que está allá tiene un buen poder adquisitivo, pero como tiene tanto poder adquisitivo, pues como buen latino, obviamente adolescente, 20, 25, 30, pues se lo farrea. Okay. Pero porque no saben que desde allá pueden invertir en Colombia. Entonces lanzar campañas educando a esa gente que está allá de, venga, usted cómo puede invertir en su país haciendo esto, lo otro, compran. Es muy buen nicho para sacar clientes de allá que inviertan en Colombia. Luego siempre dicen Estados Unidos, y está bien, pero hemos tenido más resultados con el nicho de Australia. Ok, brutal. Ese es un muy buen dato. ¿Considerarías que es costoso pautar en Australia, pautar en estos países? Pues obviamente el costo por lead es un poco más elevado, pero al fin y al cabo, si tú terminas invirtiendo un poco más, pero terminas comprando, al desarrollador no le importa eso. Porque a nivel de datos también, por ejemplo, más o menos lo que debería de destinar un desarrollador o lo que en las proyecciones, cuando un desarrollador está haciendo su proyección financiera, venga, este proyecto nos cuesta 10,000 millones de pesos, por decir una cifra X, normalmente el porcentaje que se destina para mercadeo es el 1%. Okay. Entonces calcula el 1% de 10,000 millones de pesos. Es lo que el desarrollador destina para inversión en pauta digital e inversión en una agencia de mercadeo para que le ayude a vender ese proyecto. Normalmente los desarrolladores, pues como todo negocio, pues intenta tener la mayor rentabilidad con la menor inversión. Pero sí o sí, es en el 0,3, 0,5, sí o sí es lo que invierten, es lo que destinan ellos para poder invertir en mercadeo. Entonces a un desarrollador no le va a pesar invertir buen dinero en pauta si le estás trayendo ventas rápidas al negocio. Claro, diferente si hablas, por ejemplo, de, no sé, una pizzería o un restaurante que no va a invertir 20 millones de pesos al mes o así. Correcto. Okay. Van a estar limitados. Si tú encuentras la pepita de oro el nicho, métale todo allá y venga para acá, que el cliente no le va a pesar pasar la tarjeta, porque tiene recursos. Claro, sí, totalmente, porque lo está generando también. Correcto, y pues el sector inmobiliario, tiene buenos recursos para invertir en eso.
Ok, eso es algo brutal. Yo creo que se están quedando con muy buenas pepitas de oro allí para que las tengan en práctica. Bueno, Ujú. Eduardo, hablemos un poco también como del efecto tsunami. El efecto tsunami es una metodología que, miren, es una locura y de hecho es patentada por la empresa en la que somos socios, donde hemos encontrado esta metodología para vender bienes raíces de forma masiva a través de Internet. Tú iniciaste con esta metodología, con este tema, ya va a ser un año desde que Ujú. iniciaste. ¿Y cómo has visto ese proceso? ¿Cómo crees que ha sido aplicar esta metodología? Eh, ¿Cuál crees que ha sido como el mayor plus que ha dado esto al proceso que tú realizas? Pues yo creo que yo lo resumiría en dos puntos. Primero, normalmente lo que permite la metodología, y creo que es el mayor fuerte, es ahorrar tiempo. Ok, Tiempo en vender. Porque un desarrollador cuando arranca con un proyecto, normalmente invierte dinero en costos fijos, como es tener un equipo de ventas, un equipo comercial que esté atendiendo las leads y mostrando el apartamento y todo el seguimiento normal. Segundo, inversión fija y grande, sobre todo en construir una sala de ventas, ¿vale? Y obviamente el tiempo que tarde en sostener eso hasta que se vende. Básicamente la metodología lo que permite es reducir esos tiempos porque a diferencia de la forma tradicional o en un embudo tradicional cuando llega la lead, el comercial lo llama y presenta el proyecto, con la metodología lo estamos presentando no de uno a uno, sino de uno a miles, a cientos de miles. Entonces, en una sola sesión, si tú le presentas, si al día un comercial puede hacer 10 presentaciones del apartamento y ya se le acabó el día en 10 horas, sí. en una sesión de 2 horas podemos presentar a cientos de personas y hacer cierre de negocio. Por consiguiente, pues conseguimos las ventas masivas. Si hay ventas masivas, se capitaliza más y más rápido arranca otro proyecto y más dinero se ahorra en costos fijos de salarios y salas de venta. Entonces, Okay. básicamente eso es lo que está solucionando la metodología que estamos desarrollando. Súper. Entonces pero entonces para enfocarlo también un poco al área de tráfico, podríamos decir que un gestor de tráfico que esté iniciando, claramente ya vimos algunos tips, y uno es que hey, debes constituirte, debes buscar hacer algo serio y buscar pues también fortalecer un equipo. Yo creo Uh-huh. que si de pronto esa persona no quiere tener el cargo o la carga de todo el equipo de diseño, de renders y todo eso, pues podría aliarse para atender Sí, esos clientes y sí, tener un mayor porcentaje de ganancia. correcto. Pero entonces hablemos de que si siempre es el mismo porcentaje que los desarrolladores, digamos, determinan para la venta de un proyecto, ¿crees que podría esa agencia de marketing cobrar más o cobrar, no sé, el doble si logra hacer que las ventas sean el doble de económicas? Curiosamente, si no es la próxima semana, la siguiente, vamos a tener un lanzamiento con un desarrollador de Medellín y me decía, piensa que todos los desarrolladores quieren vender y vender rápido para empezar el siguiente proyecto. Y este nos decía, mira, es que si usted me vende 4 le doy el 1.5, si me vende más de 4 le doy el 2 y si me vende más de 9 le doy el 5. O sea, porque o sea, quieren es Claro, vender, sí, sí, vender. sí, sí, sí. Entonces, obviamente, la respuesta sería sí. O sea, si tú Claro, eres bueno en lo que haces y ofreces resultados al desarrollador, él no va a estar molesto en darte más ok, de la tarta. brutal. Importante, Súper, por cierto, de ese porcentaje que hablamos que destinaban los desarrolladores para todo el proyecto. Por ejemplo, aquí en Colombia se reparten comisiones a los asesores comerciales un 3%, pero en Estados Unidos puede estar entre un 5 y un 8% de comisiones. Entonces tú ya puedes empezar a jugar, dependiendo de la estrategia que tú hagas de tu embudo, que es lo que estamos haciendo con Efecto Tsunami, es el hecho de que el cliente cuando ya llega al asesor comercial, el asesor comercial simplemente lo que hace es cerrar el negocio, pague aquí, firme aquí. sí, Totalmente opuesto a lo que ocurre con otra metodología. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tiempo que normalmente invierte un asesor comercial en cerrar el negocio se disminuye. reduce muchísimo. ¿Y cómo se reduce muchísimo? Bueno, pues entonces partamos la comisión entre usted y yo, porque es que... Claro, sí, Entonces ahí es total. donde viene el juego y se Ok, hace muy interesante el tema ok, de comisionar. brutal. Vamos a devolvernos un poco ya como para ir finalizando, Eduardo, y quiero preguntarte, listo, llegaste, o sea, se me pasó esta pregunta y fue, listo, llegaste a este evento de Google Uh -huh. y de ahí para allá, ¿qué pasó? O sea, porque yo veo un cambio, o sea, a ver,
yo, si me lo pones de acuerdo a lo que hemos hablado hoy, entre el Eduardo que estaba en España, que fue que las métricas le daban dolor de cabeza, y el Eduardo con el que yo trabajo, que le encantan las métricas, que mide todo, que todos son números y números y números, entre esos dos Eduardos hay bastante diferencia. Sí, mira, yo después de que salí de lo de Google, pues no empecé directamente con tráfico, pero me quedó algo muy claro que era el tema de la marca personal. Okay. Y hay una frase que me quedó mucho que dice que la gente compra al soñador antes que al sueño. Sí. Entonces yo empecé más a enfocarme en el tema de la marca personal, de redes, a hacer mis primeros pasitos y obviamente me seguí capacitando. Directamente de ahí pasé a capacitarme con Gus Sevilla, ¿vale? Sí. Que es uno de los dinosaurios de lo que es el marketing de afiliados. Y ahí empecé a conocer un poco la fórmula de lanzamiento, pero no comprendía mucho porque todo era muy nuevo y era demasiada información abrumadora. Y donde yo pude implementar esto y decir, esto funciona, en esto me quiero dedicar, es cuando yo me fui para Australia. Porque en Australia tuve la suerte de empezar a trabajar en el sector de educación, la educación internacional. Empecé como un asesor comercial y le dije al gerente, déjeme probar esto que estoy probando con Gus Sevilla, que yo creo que funciona, y en una semana le facturé $20,000. Entonces, para mí fue wow, porque dije, funciona, esto funciona, que es lo que hablamos antes, ¿no? Cuando algo funciona es como que yo no necesito que me motive nadie. Eufórico. Y el man me dijo, no, ¿sabes qué? Gerente comercial, usted encárguese de esa vaina. Y entonces, ascenso. Fue un ascenso, y entonces ahí fue donde empecé a testear, capacitar más y más y más cursos. Y ahí fue cuando directamente me vine para Colombia y ya con mi socio fue como, ahí están todos estos clientes, todos estos recursos, siga dándole. Okay. Y ahí fue donde me fui especializando. Ya, brutal. Bueno, aquí tenemos ya la historia de Eduardo, este proceso. Eduardo, gracias, hermano, por haber acompañado en este podcast. Creo que se llevan unos tips brutales, una recopilación. Espero hayan tomado sus notas. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio de Trafficast. Bueno, muchísimas gracias. Sí, un abrazo. Éxitos.